Te encuentras en el puente de mando de un buque de carga en medio del Atlántico Norte. Enero. Tormenta. Las olas alcanzan entre 10 y 12 metros. Serio, pero no extremo. El barco está diseñado para tales condiciones. Se inclina, se endereza, se hunde por la proa y emerge. Es la rutina de la travesía invernal. El oficial de guardia está acostumbrado. El piloto automático mantiene el rumbo. El radar muestra una imagen estándar, reflejos caóticos de las olas en un radio de varias millas. Nada fuera de lo común. Y de repente, una pared se alza ante ti. No es una ola, es una pared de agua. Vertical, oscura, con una cresta espumosa en una altura que no debería estar aquí. 25 metros. 30. La altura de un edificio de 9 pisos. Una ola en medio de una tormenta de 10 metros. No encaja en el patrón de las olas circundantes. No tiene precursores, no hay una serie creciente antes de ella. Ha surgido de la nada. En unos segundos impactará contra el barco. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Una ola asesina no es simplemente una ola muy grande. No es el extremo superior de una distribución normal. Es una anomalía. Una ola cuya altura supera en 2 o más veces la altura significativa del oleaje circundante. Rompe los modelos estadísticos en los que se basa toda la ingeniería marítima. Desde la resistencia del casco hasta la altura del francobordo, desde el cálculo del amarre de la carga encubierta hasta el diseño de plataformas petroleras. Un barco que navega en una tormenta de 12 metros está diseñado para olas de esa altura, con un margen de seguridad. Su casco, sus amarras, su estabilidad están calculados para un máximo específico. Y cuando de repente, en medio de esa tormenta, aparece una ola de 25 metros, el barco se encuentra en condiciones que ningún ingeniero, ningún registro, ningún modelo de cálculo había previsto. Las fuerzas que actúan sobre la estructura superan con creces las estimaciones, en cuestión de segundos. Es por eso que los barcos desaparecen. No se hunden en la tormenta, desaparecen, sin señales de socorro, sin restos, sin rastro. La tripulación no tiene tiempo de transmitir nada, porque entre el momento en que se detecta la ola y el impacto transcurre menos de 1 minuto. A veces, menos de 20 segundos. Hoy desglosaremos la física de la ola asesina, de dónde proviene, por qué es imposible predecirla, qué hace al barco y por qué el equilibrio entre la resistencia del buque y la economía del transporte marítimo deja a la flota vulnerable ante un fenómeno que hace apenas 30 años se consideraba una leyenda de marineros. Comencemos por entender qué es una ola oceánica común. La superficie del océano es una superposición de miles de olas al mismo tiempo. Olas de diferentes longitudes, alturas y direcciones, generadas por diferentes tormentas en distintas partes del océano. Se superponen, se suman y se restan, creando una imagen caótica, pero estadísticamente predecible. El concepto clave es la altura significativa de la ola, denotada como HS. Esta es la altura media de 1/3 de las olas más altas en un campo de oleaje determinado. Si HS es de 10 metros, se trata de una tormenta seria, pero esperada para el invierno del Atlántico Norte. En tal tormenta, algunas olas pueden alcanzar entre 13 y 15 metros. Esto se ajusta a la distribución estándar de Rayleigh, un modelo matemático que describe la probabilidad de que aparezcan olas de diferentes alturas. Según el modelo de Rayleigh, una ola que mide el doble de HS, 20 metros en una tormenta de 10 metros, debería aparecer aproximadamente una vez cada 10.000 olas. Es raro, pero teóricamente posible. Los ingenieros tienen en cuenta esta probabilidad al diseñar. Pero aquí está el problema. Las observaciones reales muestran que las olas que superan significativamente el doble de HS aparecen con mucha más frecuencia de lo que predice el modelo de Rayleigh. No 10 veces más, en ciertas condiciones, por órdenes de magnitud.
Olas de 25 a 30 metros en un oleaje de 12 metros no son una cola estadística, son un fenómeno aparte que obedece a una física diferente. Hasta 1995, la comunidad científica era escéptica respecto a las olas asesinas. Los marineros hablaban de muros de agua de 30 metros. Los científicos respondían, estadísticamente, tal ola podría surgir una vez cada 10.000 años. Estás exagerando. El 1 de enero de 1995, todo cambió. La plataforma petrolera Droner, en el Mar del Norte, registró una ola con un láser altímetro. Su altura, 25,6 metros. La altura del oleaje circundante era de aproximadamente 12 metros. La relación, más de 2:1. Una medición instrumental, indiscutible. La ola de Droner transformó una leyenda de marineros en un hecho físico. ¿De dónde provienen? ¿Por qué el océano, que sigue leyes estadísticas, de repente genera una ola que las desafía? Existen varios mecanismos, y ninguno de ellos por sí solo explica todas las observaciones. El primer mecanismo es la superposición constructiva. Varios grupos de olas de diferentes longitudes y direcciones convergen en un solo punto, coincidiendo en fase. Sus amplitudes se suman. Por un instante, en un punto del océano, surge una ola que supera el oleaje de fondo en 2 o 3 veces. Es como si 10 voces, hablando al unísono, pronunciaran un mismo sílaba en un breve instante. Un estallido momentáneo, y desaparece en cuestión de decenas de segundos. Este mecanismo explica picos raros y aislados, pero no aclara por qué ocurren con más frecuencia de lo que predice la teoría lineal. El segundo mecanismo es la interacción no lineal o inestabilidad modulacional. Este es un proceso más profundo. A altas amplitudes, las olas dejan de ser independientes. Comienzan a interactuar, intercambiando energía. La energía se redistribuye de muchas olas medianas a unas pocas extremas. La ola literalmente succiona energía de sus vecinas, creciendo a una altura anómala gracias al campo de olas circundante. Este proceso se describe mediante la ecuación no lineal de Schrödinger, el mismo aparato matemático que se utiliza en la física cuántica para describir el comportamiento de partículas. Las olas oceánicas y las partículas cuánticas obedecen a una misma matemática, un hecho que aún asombra a los físicos. El tercer mecanismo es la interacción con corrientes. Cuando las olas se enfrentan a una fuerte corriente oceánica, como la corriente del Golfo, la corriente de Agulhas o la de Kuroshio, su longitud se acorta y su altura aumenta drásticamente. La energía de la ola, distribuida a lo largo de un perfil largo y suave, se concentra en uno corto y empinado. La corriente actúa como una lente, enfocando la energía de la ola en una zona estrecha. La costa sureste de Sudáfrica, donde la poderosa corriente de Agulhas se encuentra con las olas tormentosas del Océano Austral, es uno de los lugares más peligrosos del planeta precisamente por esta razón. Decenas de barcos han sufrido graves daños aquí debido a olas anómalamente empinadas y altas. Ahora, ¿qué le sucede a un barco cuando se enfrenta a una ola asesina? Un buque mercante moderno está diseñado para un oleaje específico. Para el Atlántico Norte, la altura significativa de las olas es de 11 a 12 metros, con un máximo calculado de olas individuales alrededor de 20 metros. El casco, las fijaciones y las superestructuras están diseñados para soportar estas cargas con un margen de seguridad normativo. Una ola asesina de 25 metros supera estos límites. Y esto es lo que ocurre. Primero, la presión del impacto. El slamming. La cresta se abate sobre el casco. La presión alcanza las 100 toneladas o más por metro cuadrado. Un impulso instantáneo, fracciones de segundo, pero es suficiente para deformar placas de acero de 30 milímetros de grosor. La superestructura de proa se aplasta como si fuera cartón. El francobordo, la barrera de acero de la cubierta, es arrasado.
el equipo de cubierta es arrancado de sus cimientos y lanzado por la cubierta. Lo segundo es el agua verde. Una ola de 25 metros de altura se desborda sobre la cubierta de un barco con un costado sobre el agua de 15 metros. No son salpicaduras ni espuma, es una masa continua de agua, miles de toneladas, con un grosor de varios metros, moviéndose horizontalmente a la velocidad de la ola misma. Inunda la cubierta desde la proa hasta la superestructura, presionando las tapas de las escotillas con una fuerza para la cual no están diseñadas. La tapa de la escotilla del bodega, una estructura de chapas de acero y nervaduras de rigidez, está diseñada para una carga distribuida específica. El impacto del agua verde genera una carga dinámica que supera en 10 veces o más la carga estática calculada. Si la tapa no soporta, se deforma, pierde hermeticidad, el agua entra en la bodega se llena, pérdida de flotabilidad, desplazamiento del centro de gravedad, pérdida de estabilidad. Lo tercero es el momento de flexión extremo. Un barco oceánico de 300 a 400 metros de longitud es en esencia una viga apoyada sobre las olas. Cuando una ola larga pasa a lo largo del casco, una parte del barco se sostiene en la cresta, mientras que la otra se hunde en el valle. El casco se flexiona. Esta es una carga normal. Los ingenieros la llaman hogging y sagging, flexión y curvatura, y el casco está diseñado para ello. Pero la inclinación de la ola asesina, la relación entre la altura y la longitud, es anormalmente alta. Esto crea un cambio extremo de altura en una distancia corta. La proa del barco puede estar en la cresta de 25 metros, mientras que el medio del casco se encuentra en el valle. El momento de flexión en la sección media supera el cálculo previsto. Las uniones de la cubierta, la parte superior de esta viga de acero, reciben una carga de tracción que excede el límite de fluencia del acero. Comienza la deformación plástica. Si la carga no se reduce, se inicia una grieta. La grieta en la cubierta se propaga hacia abajo por el costado. El casco pierde resistencia. El barco se rompe. El MV Derbyshire, año 1980. 169.000 toneladas de peso muerto. 44 personas en la tripulación. El mayor barco mercante británico de su tiempo. Desapareció sin dejar rastro en el tifón Orchid al sur de Japón. Sin señales de socorro, sin restos en la superficie, sin manchas de aceite. Como si un barco de 294 metros simplemente hubiera dejado de existir. Una investigación que duró 20 años y requirió de 2 expediciones en aguas profundas con vehículos submarinos, finalmente reconstruyó la historia. Una ola extrema, o una serie de olas, destruyó las tuberías de ventilación de proa y las tapas de las escotillas de la proa. El agua inundó los compartimentos de proa. La proa se volvió más pesada. El barco perdió su resistencia longitudinal y se rompió. La mayor pérdida de un barco mercante británico en tiempos de paz. El MV Estonia, año 1994. Un ferry en la ruta Tallinn a Estocolmo. 852 personas murieron, una de las mayores catástrofes marítimas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La visera de proa, una robusta compuerta de acero que cierra la rampa para vehículos, fue arrancada por las olas extremas del mar Báltico. El agua inundó la cubierta de vehículos. Miles de toneladas de agua, fluyendo libremente de un lado a otro, destruyeron la estabilidad en cuestión de minutos. El ferry volcó y se hundió más rápido de lo que la mayoría de los pasajeros pudieron llegar a los medios de salvamento. Pero aquí surge la pregunta. Si las olas asesinas son reales, ¿por qué no construir barcos con un margen para cualquier ola? Y aquí es donde la economía del transporte marítimo mundial comienza a hacer frente. Cada milímetro adicional de grosor en el casco significa miles de toneladas de acero en un barco grande. Miles de toneladas, mayor calado, mayor consumo de combustible en cada viaje, reducción de la capacidad de carga.
Un barco diseñado para olas de 30 metros será más pesado, más caro de construir y menos eficiente en operación que uno diseñado para olas de 20 metros. La diferencia en el costo de construcción puede ser de decenas de millones de dólares. La diferencia en el consumo de combustible, millones al año. En una flota de 50.000 barcos mercantes, una cifra que hace imposible el comercio mundial. Y la cuestión clave es la probabilidad. Una ola de 25 metros puede no encontrarse nunca con un barco en toda su vida de 30 años. O puede hacerlo en su primer viaje. Los estándares de diseño se basan en un enfoque probabilístico. La estructura está diseñada para soportar cargas con una cierta probabilidad de superación durante su vida útil. La ola asesina está más allá de este cálculo. En una zona donde la probabilidad es baja, pero las consecuencias son catastróficas. Este es un compromiso consciente. Diseñar cada barco para el peor escenario imaginable haría que el comercio mundial fuera inviable. Diseñar para la media significa aceptar que un cierto porcentaje de los barcos se enfrentará a cargas extremas y un cierto porcentaje perecerá. Ahora volvamos al puente. Tormenta, Atlántico. Usted ve esta tormenta de otra manera. Detrás de la superficie caótica hay una física no lineal capaz de crear en cualquier momento una pared de agua que supere todo lo para lo que su barco fue diseñado. No puede predecirla. Ningún modelo ofrece un pronóstico de una ola asesina en un punto específico del océano. No puede verla en el radar. Aparece a 1 o 2 millas de distancia y a una velocidad de 15 nudos, esos son menos de 5 minutos para reaccionar. No puede construir un barco que garantice soportarla. Eso haría que el comercio mundial fuera inviable. Todo lo que puede hacer es entender el corredor en el que existe su barco. El máximo calculado de ola para el Atlántico Norte es de aproximadamente 20 metros. El margen de seguridad del casco es de un 20 a 30% por encima de lo calculado. Esto permite soportar una ola única de hasta 24 a 26 metros sin sufrir daños críticos. Más allá de eso, es zona de incertidumbre, una zona donde los cálculos de ingeniería terminan y comienza la estadística de pérdidas. Y en este corredor hay líneas de defensa ocultas, de las que los pasajeros y los cargadores no sospechan. Los tensores, sensores de deformación, instalados en secciones críticas del casco, muestran al capitán las cargas de flexión en tiempo real en la pantalla del puente. Si los valores se acercan al límite permitido, el rumbo y la velocidad cambian de inmediato, incluso antes de que el metal comience a fatigarse. Los altímetros satelitales miden la altura de las olas desde la órbita y transmiten datos a los centros de planificación de rutas. Los sistemas de meteorología de rutas trazan cursos que evitan zonas de riesgo elevado, áreas de fuertes corrientes, zonas de convergencia de sistemas de olas, regiones con pendientes anormalmente pronunciadas. Esto no es una garantía de seguridad, pero cada grado de cambio en el rumbo, cada nudo de velocidad reducida, es un desplazamiento de la probabilidad hacia la supervivencia. La acumulación de pequeñas decisiones que en conjunto salvan barcos. Y en esto creo que radica la inquietante belleza de la ingeniería oceánica. Un barco en el océano no es un objeto protegido por un margen absoluto de seguridad. Es una estructura que existe en un espacio probabilístico, diseñada para lo que probablemente sucederá, pero no para lo que puede ocurrir en el peor de los casos. Porque el peor de los casos, una pared de agua de 30 metros que surge de la nada en 20 segundos, haría que cada barco en el planeta fuera inasequible y excesivamente pesado. Cada embarcación que cruza el océano lleva consigo este silencioso compromiso. Oncoresistencia y economía. Entre lo que podemos calcular y lo que el océano puede crear. Y cada viaje que termina con éxito no es una casualidad. Significa que el equilibrio ha funcionado esta vez. Y aquí es donde he reflexionado. Hablamos de las olas que atacan al barco desde afuera.
Pero hay una amenaza que se gesta dentro del casco durante años: la corrosión, las grietas por fatiga, la pérdida invisible de grosor del acero. Un proceso que, en 20 años, convierte una estructura robusta en una envoltura frágil. ¿Cómo envejece un barco y por qué los buques que han pasado todas las inspecciones a veces se rompen por la mitad? He hecho un vídeo separado analizando esto en detalle. Lo encontrarán en el canal.